Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a hacer un análisis del siguiente evento de la UFC, que en esta ocasión será un Fight Night en Australia. La UFC se va hasta Perth, Australia, en donde estaremos viendo enfrentarse a Carlos Ulberg en contra de Dominick Reyes, en una pelea súper emocionante. Yo la verdad es que me encuentro muy interesado en lo que va a pasar en este combate porque me parece un auténtico peleón, dos strikers de poder, dos strikers muy técnicos, dos historias completamente diferentes cruzándose al borde del título. Prácticamente esta es una pelea eliminatoria para ver quién va a ser el siguiente contendiente del peso semicompleto, aunque también es verdad que está la pelea de Jiri Prochazka en contra de Khalil Rountree, que puede llegar a llamar más la atención. Pero la verdad, esta pelea de Ulberg versus Reyes, a mí en lo personal, desde que se anunció, me llamaba muchísimo la atención y será el main event del siguiente sábado 27 de septiembre, como digo, en el UFC Australia. Vamos a analizar este combate, vamos a analizar las dos caras de esta moneda, y es bastante interesante porque este combate se debió haber dado en marzo del 2024. Ambos estaban programados para pelear en una Fight Night de ese entonces, pero afortunadamente ese combate no se dio porque en aquel entonces ambos peleadores se encontraban en una situación completamente diferente a la que se encuentran al día de hoy, y menos mal se está dando al día de hoy porque creo que aquel combate habría sido muy distinto al que tenemos hoy en día. Así que vamos a analizar las dos caras de esta moneda, vamos a analizar en qué momento se encuentran ambos peleadores, después voy a proceder a cómo pienso que se va a dar este combate y finalmente voy a dar mi veredicto, quién pienso que va a ganar. Pero antes de comenzar con esta previa, recordarles como siempre que recién estoy comenzando con este canal, así que agradecería bastante que se suscribieran, que me dejaran un buen like en este video, que me comentaran quién piensan que va a ganar, quién es su favorito, cómo piensan que se va a dar esta pelea, y por supuesto también que me vayan a seguir al resto de mis redes sociales, en página de Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas estoy como Hardcore MMA. Estoy subiendo contenido prácticamente todos los días a todas mis redes sociales, y ahora sí, sin más spam, comencemos con el análisis. Comenzando como siempre con el que se encuentra más arriba en el ranking, y en concreto Carlos Ulberg se encuentra posicionado en el puesto número 3 del ranking del peso semicompleto. Tenemos a Black Jack, originario de Nueva Zelanda, que será el estelar, el local de este UFC Perth. Llega con una racha de 8 victorias consecutivas, todas dentro del UFC, prácticamente también todas por finalización. Solamente sus dos últimas victorias han sido por decisión unánime, y han sido las dos victorias más importantes de su carrera, porque le ha ganado a Volkan Ozdemir, que si no me equivoco era el rankeado número 7 cuando se enfrentaron, y después de eso se enfrentó al ex campeón del peso semicompleto Jan Blachowicz en el UFC London de este año, en marzo del 2025. Le ganó por decisión unánime en una pelea bastante disputada, bastante pareja. Prácticamente se puede decir que no le hizo daño, pero sí que estuvo dominando en el área del striking, porque ahí es donde principalmente se desenvuelve. Carlos Ulberg sabemos que es un compañero de entrenamiento de Israel Adesanya, pertenece al mismo equipo dirigido por el coach Berman, que es básicamente coach de Dan Hooker, de Israel Adesanya, como digo, de Kai Kara France, de Navajok Sterling, de muchísimos peleadores de esta zona de Nueva Zelanda, y también de Carlos Ulberg, por lo que podemos decir que su especialidad es el kickboxing, además de que es un peleador que cuenta con unas extremidades súper largas, y de hecho su estilo de pelea es bastante parecido al de Israel Adesanya, en el sentido de que siempre estira uno de los brazos para marcar la distancia, como para utilizarlo de marcador y así saber en qué posición se encuentran sus rivales, qué tan lejos se encuentran de ellos y qué tan cerca necesita estar para poder encajar sus golpes. Y en sí podemos decir que es un peleador bastante completo, es un peleador que lo hemos visto teniendo peleas bastante disputadas, pero también lo hemos visto arrasar con rivales de menor nivel. Ha tenido knockouts en menos de 15 segundos, sobre todo el de Alonzo Menifield, que fue bastante impresionante, lo noqueó en 12 segundos, pero también es verdad que hay un pequeño bache en su récord, y es que él se encontraba invicto cuando recién llegó al UFC, llegó con un 4-0, bastante joven, bastante inexperto, y fue noqueado en su pelea de debut en contra de un rival llamado Kennedy Nzechukwu,
que es un peleador de origen africano que al día de hoy ya pertenece al peso completo, ya subió de categoría, pero en aquel entonces todavía era un peso semicompleto y lo noqueó de forma contundente. Básicamente estuvo presionándolo, Carlos Ulberg empezó a retroceder hacia atrás, empezó a verse abrumado por los golpes y tarde que temprano en Shenshuku conectó un buen golpe que lo mandó al suelo y no se pudo recuperar. Acabó siendo noqueado, pero igualmente esas 8 victorias consecutivas que posee al día de hoy son una gran evidencia de que sus habilidades han mejorado muchísimo, de que mantiene su estilo de kickboxing pero ahora adaptado a las MMA de un alto nivel. Recordemos que es el top 3 de esta clasificación, ya le ha ganado a un ex campeón de esta categoría y se va a enfrentar a un ex retador del título, así que se vienen las peleas más complicadas para él, pero la verdad es que es uno de los mejores contendientes de esta división. Y ahora, pasando a hablar de la otra cara de la moneda, pasando a hablar de su rival, el que va a ser el visitante en esta contienda, Dominick Reyes, apodado de Devastator. Sabemos que este peleador tuvo una de las historias de ascenso, caída y redención más impresionantes que se hayan visto en los últimos años de la UFC. De hecho, tan impresionante y tan admirable es su historia que planeo hacer un video exclusivamente hablando de cómo fue esta historia, cómo fue que Dominick Reyes llegó al UFC, prácticamente derrotó a Jon Jones, sufrió una caída horrible y al día de hoy se encuentra en una redención que le ha visto ganar sus últimas 3 victorias por nocaut. Dominick Reyes es una de las historias más impresionantes, más humanas y más dignas de honor y de admiración que se hayan conocido en los últimos años, porque es una caída tremendísima de la cual muchos peleadores no se hubiesen recuperado. Ser derrotado 4 veces consecutivas dentro de la UFC, salir de los rankings, ser finalizado en 3 de esas 4 ocasiones por nocaut, es prácticamente la sentencia de muerte para cualquier peleador. Lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Vimos la caída, por ejemplo, de Tyron Woodley, de Cody Garbrandt, de Anderson Silva, de Luke Rockhold, de Chris Weidman. Por supuesto, las famosas caídas tanto de BJ Penn como de Tony Ferguson, que eso ya es un punto de exageración. Llegar a 7 o a 8 derrotas consecutivas, prácticamente nadie en la UFC va a llegar a esa cantidad de derrotas porque directamente te acaban despidiendo antes de que suceda. Pero Dominick Reyes se recuperó, se encuentra, como digo, en una racha de 3 victorias consecutivas, las 3 por nocaut, 2 de ellas en el primer asalto, y sin duda alguna representa una dura amenaza para Carlos Ulberg, porque como digo, en su momento cuando estuvieron programados para pelear, Dominick Reyes se encontraba con estas 4 derrotas consecutivas y muy probablemente iba a ser la quinta, porque con un Dominick Reyes viniendo de tanta inactividad, viniendo de ser noqueado 3 veces seguidas, con la famosa mandíbula de cristal que ya poseía en aquel entonces, y sobre todo teniendo en cuenta la psicología, el estado emocional en el que te tienes que encontrar con 4 derrotas al hilo, tuvo que haber sido una pelea muchísimo más complicada de la que tiene enfrente al día de hoy, porque si bien obviamente Carlos Ulberg también ha mejorado y también ha subido en la categoría del peso semicompleto, Dominick Reyes al día de hoy es otro completamente. Él ya ha llegado a la luz que se encontraba al final del túnel. En aquel entonces solamente la veía a lo lejos y si es que se alcanzaba a ver un puntito de luz. Al día de hoy ya Dominick Reyes está completamente renacido, es otro peleador, aunque en realidad mantiene mucho su estilo de un kickboxing clásico de poder. Dominick Reyes se puede decir que es un peleador principalmente que se desenvuelve en el área del striking, pero realmente sí que ha mejorado bastante. Sobre todo ha aprendido a ser mucho más precavido, mucho más cauto, a seleccionar mejores sus golpes. También ese miedo a ser noqueado le ha hecho ser mucho más paciente, le ha hecho ser mucho más retraído, saber pelear hacia atrás, cosas muy importantes que en su momento prácticamente las ignoraba, porque él tenía un poder en las manos súper efectivo para esta división y era con lo que acababa ganando todas sus peleas, a base de volumen, a base de precisión, a base de golpeo, y tarde que temprano acababa llegando a la finalización. Pero al día de hoy Dominick Reyes se encuentra en un momento en el que estuvo a punto de ver su retiro, en el que estuvo a punto de ser despedido de la UFC, estuvo a punto prácticamente de quedar en el olvido y como digo, se ha recuperado completamente de eso. Es una barbaridad lo de su historia y como digo, voy a subir un video detallando cada una de las fases que ha tenido su carrera, así que espérenlo a lo largo de esta semana. Pero para proceder con esta previa, vamos a pasar a cómo pienso que se va a dar este combate.
Como ya mencioné anteriormente, ambos caballeros se desenvuelven principalmente en el área del striking. Por un lado, Carlos Ulberg es el que más parece un kickboxer clásico, el que más parece que viene directamente de este deporte y obviamente sí que proviene de este deporte, sí que posee un bagaje de kickboxing, pero también es por el gimnasio en el que entrena, por los compañeros de entrenamiento que tiene en su campamento y por su estilo de pelea. Básicamente es el estilo que mejor se le da, el que por las extremidades que tiene, por el tipo de cuerpo que tiene, es el que mejores resultados le va a poder dar y también ha demostrado muchísima efectividad con el golpeo, tanto a la hora de noquear como a la hora de ir puntuando en cada uno de los asaltos. Como digo, sus últimas 2 victorias han sido por decisión unánime. Y por la parte de Dominick Reyes, la verdad es que es un peleador bastante completo que, si bien también puede ir a situaciones de suelo, también puede llegar a someter, él prefiere quedarse de pie, él prefiere desenvolver la pelea en el área del striking y es por eso que pienso que esta pelea no va a acabar llegando al suelo. Si bien uno de los dos podría intentar el derribo para puntuar o para intentar cambiar los niveles o como para poder generar inestabilidad o como para engañar al rival, fintear que vas a ir a por un derribo y al final acabar golpeando en la parte de arriba, puede llegar a pasar eso, pero yo creo personalmente que ambos van a intentar noquearse o como mínimo van a intentar desenvolver la pelea en el área del striking. Y aquí es donde surgen bastantes dudas, porque vemos a un Carlos Ulberg muy sólido que le ganó a alguien que fue capaz de noquear a Dominick Reyes, como es el ex campeón Jan Blachowicz. Viene de esa última victoria, así que se va a sentir con bastante confianza de poder ganar o incluso noquear a Dominick Reyes, ya que le ganó a alguien que ya fue capaz de hacerlo en el pasado. Y por su parte, Dominick Reyes, como digo, viene de 3 knockouts consecutivos, así que creo que las diferencias que van a presentar ambos peleadores de cara a este combate es que por el lado de Carlos Ulberg vamos a ver una estrategia de golpeo y de dominio en el área del striking. Quizá pueda llegar a pelear hacia atrás, a tener que recorrer el octágono para buscar sus ángulos, para encontrar su distancia, o quizá él quiera ejercer la presión, pero yo creo que va a estar todo basado en el jab, todo basado en el 1-2, todo basado en combinaciones, porque básicamente Dominick Reyes, al tener la desventaja del alcance, al tener la desventaja de la altura, va a intentar acortar esa distancia, va a intentar ir hacia el frente. Dominick Reyes se le ha mostrado mucho más paciente y mucho más cauto a la hora de elegir sus golpes, es muy creativo, es capaz de golpear con rodillas voladoras, de sacar patadas a la cabeza súper inesperadas. Realmente Dominick Reyes es muy atlético y es por eso que creo que si Carlos Ulberg quiere noquear a Dominick Reyes, también tiene que ser paciente, también tiene que ser cauto, porque en el momento en el que los dos intenten ejercer presión, creo que Dominick Reyes puede llegar a sacar ventaja de esa presión. Creo que si Carlos Ulberg está presionando constantemente a Dominick Reyes, tarde que temprano Dominick Reyes encontrará su hueco, encontrará su sitio para conectar un buen golpe y, como digo, ambos ya han sido noqueados. Pero también el detalle es que Dominick Reyes ha sido noqueado más veces, en concreto 3 veces seguidas, y KOs súper aparatosos, muy contundentes. El KO de Jan Blachowicz se puede decir que fue un KO normal, realmente le dio un muy buen golpe, se fue al suelo y a partir de ahí fue el gran and pound hasta que terminó la pelea. Pero el KO que sufrió en contra de Jiri Prochazka de un codazo giratorio es uno de los KOs más devastadores que yo he visto en toda mi vida. Y el tercer KO que sufrió directamente fue noqueado por un jab súper potente. El jab realmente tiene el poder de noquear a personas, pero realmente es muy ridículo que te noqueen con un jab sabiendo que te pudieron haber tirado otros 20 o otros 30 durante la pelea y que acabe siendo un solo golpe, un jab así directo lo que te noquee. Da a pensar de que tienes una poca asimilación de golpeo, y la verdad es que cada vez que te noquean la barbilla suele ir reduciendo esta capacidad de asimilación de golpeo. Por lo mismo, creo que Dominick Reyes tiene que ser aún más precavido de lo que lo ha sido en estas anteriores peleas. Tiene que cuidarse de las manos de Carlos Ulberg, porque donde llegue a conectarlo con una muy buena técnica o con un buen giro o con una buena rotación de cuerpo o encontrando un buen sitio retrocediendo hacia atrás y contraatacando de manera efectiva, también puede llegar a ser noqueado. Y como digo, no creo que esta pelea vaya a ir al suelo, yo creo que ambos van a querer quedarse de pie y hasta que uno de los dos caiga o hasta que uno de los dos consiga hacerle daño al otro es donde vamos a ver la diferencia en el striking, porque veo esta pelea bastante igualada y sin duda alguna por el parte del hambre, por el parte de la mentalidad, por el parte de los propósitos que tienen ambos peleadores, pues está también bastante igualado, porque ambos quieren ser campeones, ambos tienen ese hambre, ambos tienen ese ímpetu. Por un lado, Carlos Ulberg es un recién llegado a la categoría y por la parte de Dominick Reyes tuvo esa historia de ascenso, caída y redención, que es la historia perfecta. Si Dominick Reyes logra ganar esta pelea
y acaba peleando por el título de UFC por una segunda ocasión, será una de las historias más increíbles que se hayan contado jamás en la historia de UFC. Y si acabara llegando a ser campeón en la UFC, habiendo derrotado a Jon Jones en una pelea en la cual se la robaron, porque literal yo opino así, Dominic Reyes ganó a Jon Jones en su momento, si acaba ganando el título de UFC a pesar de haber perdido contra el mejor de todos los tiempos, que en realidad le ganó, pero pues bueno, ya sabemos que le acabaron robando esa pelea, sin duda alguna es una historia como para adaptarla ya a una serie de Netflix y que esté en el Salón de la Fama directamente. Dominic Reyes tiene una de las oportunidades más grandiosas de hacer historia, una historia épica, una historia de caída y redención, una de las historias más impresionantes que se hayan visto jamás. Y como digo, ese hambre, esa emoción, esa motivación puede llegar a hacer que Dominic Reyes se imponga en este combate. Por una parte, Carlos Ulber va a salir muy confiado que puede vencer a Dominic Reyes porque ya le ganó a una de las personas que le noquearon, y por otra parte, Dominic Reyes viene con ese hambre de querer volver a entrar en la conversación por el título, habiendo sido expulsado del ranking, habiendo tenido que escalar desde abajo, desde cero otra vez, con 3 KOs consecutivos en el último año. Es una barbaridad lo de Dominic Reyes, y por lo mismo, pasando a quién pienso que va a ganar, creo que Dominic Reyes se va a llevar este combate. No sé si va a ser capaz de noquearlo de un solo golpe, pero sí sé que Dominic Reyes tiene mucho poder en las manos. Y una vez conecta, empieza a hacer daño y él no para. Él le da un correcto seguimiento a los golpes. Él conecta rodillas, ataca al cuerpo, conecta patadas. Realmente es capaz de hacer mucho daño a sus rivales. Y creo que eso va a ser la clave. Una vez tenga acorralado a Carlos Ulber contra la reja, se puede llegar a dar la finalización. Igualmente pienso que Dominic Reyes también tiene el suficiente cardio para llegar a los 5 asaltos, pero no creo que esta pelea vaya a durar 5 asaltos. O uno de los dos cae, o directamente es que este combate no va a ser un buen combate. Así que esperemos que lo sea, esperemos que sea un combate lleno de intercambios, lleno de riesgos, lleno de subidas y de bajadas para ambos peleadores, en donde uno le haga un knockdown al otro y luego se lo regrese, se acaben empatando los rounds, poco a poco se vayan lastimando, pero como digo, creo que Dominic Reyes tiene lo necesario, tiene el hambre, tiene la motivación, tiene la historia perfecta para acabar ganando este combate. El visitante venciendo al local, prácticamente invicto en la UFC, solamente ha perdido su debut, pero tiene 8 victorias consecutivas, entrando al top 3 del peso semicompleto y recuperando una posición que no veía desde el 2021. Es la historia perfecta y yo confío mucho en Dominic Reyes. Es una historia de verdad que a mí me cautiva bastante, además de que Dominic Reyes, ya podrán suponer por su apellido, es medio mexicano y él reconoce sus raíces mexicanas, así que me identifico muchísimo con él. Para mí es la historia perfecta de ascenso, caída y redención, y creo sin duda alguna que va a salir victorioso en este combate. Al menos yo así es como lo anticipo. Muchísimas gracias a todos por ver este video, muchísimas gracias a todos por llegar hasta acá. Ya saben, un like, un comentario se agradecen muchísimo. Estén atentos al video sobre la historia de Dominic Reyes, porque de verdad es una locura. Si no lo conocen, van a alucinar, porque es una barbaridad lo que ha tenido que pasar este señor para llegar hasta este punto de su carrera. Y sin nada más que decir, me despido. Muchas gracias y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!